República Argentina, 9 de enero de 2026. Hoy vamos a analizar las consecuencias de una concesionaria vial en concurso de acreedores, la creación de un nuevo tipo de interés por parte del Banco Central para litigios, la gestión de una frontera en pleno pico de turistas y algunas modificaciones en normativas del mercado de capitales. Vale, vamos a desgranar esto. Empecemos por la parte, digamos, más tangible. Hay una serie de resoluciones de la Dirección Nacional de Vialidad que pintan una imagen muy clara sobre un caso concreto. Sí, el de la empresa Caminos del Río Uruguay S.A., que gestionaba el Corredor Vial Nacional 18. Exacto. Y tienen varias infracciones. La primera, fíjate, se constató ya en 2018, la instalación de un cartel ilegal en la Ruta Nacional 14. Un cartel que ponía Concepción del Uruguay. Eso es. Se les notificó, pero la empresa, ni presentó descargo ni nada. Silencio absoluto. Silencio es la primera pieza del puzzle. No es un simple descuido. Hay que entender que esta empresa, en marzo de 2023, se declaró la apertura de su concurso preventivo. O sea que estaban en una situación financiera muy complicada. Complicadísima. Prácticamente en quiebra. Y eso lo explica todo. Explica por qué no arreglaban las cosas, por qué no presentaban descargos. El Estado se encuentra lidiando con una empresa que sencillamente no puede cumplir sus obligaciones. Claro. Al final, a pesar de todo, sí que se le aplica una multa. 95.000 unidades de penalización. 95.000 UP, sí. Lo curioso aquí es que la propia empresa había hecho una denuncia policial por el cartel en 2019, y esa fecha, fíjate, se usa para detener el cálculo de la penalización. Para que no siguiera corriendo el contador, digamos. Eso es un detalle, pero muestra la complejidad del procedimiento. Y esas 95.000 unidades que están ligadas al precio del gasoil son una cantidad de dinero considerable. Sí, pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo le cobras una multa, por muy grande que sea, a una empresa que ya está en concurso de acreedores? Ahí está el gran problema. Es un callejón sin salida muchas veces. Y es que hay más. Hay otra resolución. Deficiencias en las barandas de hormigón en 11 puentes de la Ruta Nacional 12. Esto ya es más serio. Mucho más serio, sí. Esto se constata el 1 de abril de 2025. Y aquí viene lo que me parece increíble. No se le aplica ninguna multa. Cero. Y la razón es el timing, el calendario. Es casi perverso. ¿Por qué? Porque el contrato de concesión de la empresa terminaba el 9 de abril de 2025. 8 días después. Exacto. Y la normativa dice que la penalización se aplica si no solucionas el problema en un plazo de un mes desde el acta. Claro, y como el contrato se extinguió antes de que pasara ese mes... Pues legalmente no se pudo computar la penalidad. Se quedaron sin tiempo para poder aplicar el mecanismo de multa estándar. Vaya. O sea que se libraron por una cuestión de plazos. Se libraron por la campana, sí. Pero ojo, el documento deja una puerta abierta. Se deja constancia de que se prevé imputar un cargo adicional en la liquidación final del contrato. Ah, bien. Es una forma de decir, no te puedo multar ahora, pero de esta no te olvidas, que ya haremos cuentas al final. No dejan que la infracción quede impune. Entiendo. Y hay una tercera infracción, señalización horizontal. Las líneas de la carretera desgastada en la ruta A015 en Entre Ríos. Otro tema de seguridad vial directo, ¿sí? Constatado en 2023. Y de nuevo, la empresa ni presenta descargos ni repara las deficiencias. Y en este caso sí que hay multa. 24.228 unidades de penalización. Lo que te muestra todo esto junto es la enorme fragilidad del sistema. Totalmente. Fíjate que el contrato original terminaba en abril de 2024 y se tuvo que prorrogar 12 meses. ¿Por qué? Pues porque no había otro operador listo para asumir el servicio. Eso revela una dependencia brutal. Una dependencia crítica. El Estado atado a una empresa que no cumple, que genera riesgos, porque la alternativa es dejar kilómetros de carretera sin nadie que se haga cargo. Es una trampa. Bueno, y de los problemas en el asfalto pasamos a las finanzas, porque el Banco Central de la República Argentina ha creado una nueva herramienta. Sí, la tasa de intereses moratorios, o TIM, como ya se la empieza a conocer. Esto viene, porque lo decía el Código Civil y Comercial, ¿no? Que si no hay acuerdo, las tasas en un juicio las fija el Banco Central. Exacto. Y hasta ahora era un caos. Había muchísimos litigios solo para decidir qué tasa se usaba. Tenía que intervenir la Corte Suprema cada 2 por 3. El objetivo de la TIM es dar previsibilidad. Vale, la intención es buena, pero ¿cómo funciona? Porque una tasa fija, con una economía tan volátil, se queda vieja enseguida. Claro, ahí está la clave de todo. No es una tasa simple, es un mecanismo. Un mecanismo diseñado para un entorno,
como el argentino, Un entorno volátil. por decirlo suavemente. A ver, se calcula como un promedio entre una tasa pasiva, el rendimiento de los depósitos a plazo fijo, y una tasa activa, el promedio de los préstamos. Ok, un mix. Pero lo crucial, lo realmente importante, es que esa tasa no se puede mover libremente. Fluctúa dentro de unas bandas. Unas bandas de seguridad. Eso es, unas bandas definidas por la inflación, concretamente por la variación del coeficiente de estabilización de referencia, el CR. A ver, ¿cómo funciona eso del CER? Pues la tasa TIM no puede ser más baja que el CER menos un 3% anual, ni más alta que el CER más un 3% anual. Entiendo. O sea, que la atan a la inflación, pero con un cierto margen de maniobra. Exacto. Y con esto se busca evitar resultados que el propio texto de la resolución llama irrazonables. ¿Y razonables en qué sentido? Pues mira, en periodos de tasas reales muy negativas, como ha habido en la última década, donde un plazo fijo te rendía un menos 7,5% real, Que perdías dinero, vamos. claro, en ese escenario la deuda en un juicio se te licuaría, se la comería la inflación. La banda inferior, la de CR menos 3%, protege al acreedor de perder demasiado poder adquisitivo. Y la banda superior, supongo, protege al deudor. Exactamente. En un periodo de tasas reales altísimas, la deuda podría volverse impagable. La banda superior, CR más 3%, evita que los intereses sean desproporcionados. Es una especie de corsé para la realidad económica. Es un intento de la autoridad monetaria de inyectar una dosis de razonabilidad, de estabilidad en el sistema judicial. Es un reconocimiento implícito de que la economía es, bueno, demasiado inestable. Cambiando de tercio, hay un par de resoluciones más breves, pero que también dicen mucho. Una de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA. Sí, esta es curiosa. La Dirección General de Aduanas va a tomar el control del paso fronterizo Pepirihuesú. Que está en Misiones, con Brasil, y que normalmente lo controla la Gendarmería Nacional. Eso es. Pero la aduana se hará cargo de forma temporal, del 2 de enero al 14 de marzo de 2026. Justo en verano. La razón parece obvia, ¿no? Totalmente. Un aumento significativo del tránsito turístico. Es un corredor vial clave para ir a las playas del sur de Brasil. Las autoridades brasileñas, de hecho, también van a reforzar su personal en ese periodo. O sea, es una cuestión de pura logística. Es un ejemplo de flexibilidad administrativa. En lugar de una estructura rígida, se adapta el recurso a la necesidad. La aduana es el organismo especializado en este tipo de control, en el tránsito de viajeros. Y así liberas a la Gendarmería para otras tareas. Claro, liberas a la fuerza de seguridad de una tarea que desbordaría su capacidad en ese punto y en esa época del año. Es pragmatismo puro. Y, por último, algo sobre el mercado de capitales. La Comisión Nacional de Valores, la CNV, modifica sus tasas y aranceles. Sí, esto es algo que hacen periódicamente. Actualizan lo que cobran a las entidades que regulan por su trabajo de fiscalización y control. Para que no se quede desfasado por la inflación, supongo. Principalmente sí. Pero hay un detalle interesante para 2026. Se suspende transitoriamente la percepción de estas tasas hasta febrero. ¿Y eso por qué? ¿Un gesto de buena voluntad? Puede ser, pero sobre todo es para dar previsibilidad a los sujetos regulados, para que tengan tiempo de adaptarse a las nuevas tarifas y organizar sus presupuestos anuales sin la presión de tener que pagar todo en enero. Tiene sentido. Y también se introduce una nueva tasa, por la emisión de un documento concreto, el certificado de vigencia de sociedades en el régimen de oferta pública. Vaya, muy específico. Sí, es una forma de microgestión de ingresos. La lógica es que quien solicita un servicio concreto y que genera un trabajo administrativo pague por él. Es un modelo de usuario pagador. El análisis de hoy, desde las multas a una concesionaria casi fantasma, hasta estos detalles del mercado de valores, nos muestra ese engranaje del Estado, ¿no? Intentando poner orden. Sí, en un entorno que es de todo menos ordenado. Pero para mí la resolución del Banco Central, la de la tasa de intereses moratorios, la TIM, es la que nos deja la reflexión final más potente. Nos deja pensando. Si el propio sistema judicial, que se supone que es el pilar de la seguridad jurídica, necesita la creación de un índice artificial, con bandas de seguridad, con un diseño casi de laboratorio, para evitar que la economía real genere resultados absurdos o injustos, ¿Qué nos dice eso del resto? en todos los demás contratos, todos los acuerdos del día a día, que no cuentan con esa red de protección, con ese índice diseñado a medida para ellos. La TIM es, en cierto modo, una solución brillante a un problema, pero al mismo tiempo es la prueba más clara de la magnitud de ese problema de fondo.